Alianza Catalana cada vez coge más fuerza en el Parlamento de Cataluña. Esto es lo que nos dicen las encuestas. Este partido independentista, bastante radical, según los sondeos, empieza a comerle la tostada a Junts y le está quitando votantes. Han pasado de apenas 2 escaños hace un año a 19. Esto es lo que obtendría si hubiese ahora unes eleccions. Bé, nosaltres no tenim enquestes internes ni n'hem fet mai i personalment a mi no m'agraden les enquestes ni me n'en refio massa perquè penso que la millor enquesta és la que es valora al mateix carrer, no? A peu de carrer. Quan es Sílvia Orriols, su líder, quien no se sorprende con este cambio en Cataluña, una líder que se planta contra la inmigración de una forma dura. Es fiel defensora del independentismo de manera radical. De hecho, ella no habla castellano nunca. Esto ha hecho que se posicione como una alternativa más atractiva que Junts para los votantes, un partido que empieza a desinflarse. ¿Qué está pasando con Alianza Catalana y sobre todo qué nos dice este ascenso de cómo se queda también Junts y cómo lo ven el resto de partidos del arco parlamentario catalán? Soy Iranzu García Vergara, es miércoles 24 de septiembre. El ascenso de Alianza Catalana ha mostrado cómo el Parlamento ha volcado hacia la derecha, pero contando con un independentismo más conservador y con la regresión de partidos tradicionales como el PP. Las encuestas ya me conocerán, pero las encuestas me las tomo con la precaución debida, las miro de lejos. Pero es verdad que la encuesta de La Vanguardia de este fin de semana llama la atención, y yo creo que llama la atención porque nos arroja 2 conclusiones, al menos a mí, muy claras. La primera es que el independentismo catalán se está dando cuenta de que el sanchismo solo beneficia a las élites. Y por consiguiente, la segunda consecuencia es que los problemas reales de los catalanes no se están solucionando. La vivienda es uno de ellos, la inmigración es uno de ellos, la inseguridad es uno de ellos, y quizá por eso el espectacular crecimiento que está teniendo Alianza Catalana. Elma Ezcurra, la vicesecretaria de Coordinación Territorial del Partido Popular, ya ven que no ha querido entrar en excesos detalles a valorar esta encuesta. Eso sí, le echa la culpa de la bajada de Junts a los pactos que hace con el PSOE, algo en lo que no está nada desencaminada, y es que esta visión la comparte José Miguel Silva, es analista político y director de análisis y estudios en Target Point. Le está pasando factura porque no crece ni siquiera en unas elecciones generales que hubiera, más o menos se mantendría como estaba o incluso podría bajar de los 7 escaños que obtuvo en las últimas elecciones generales de hace 2 años. Y en las elecciones autonómicas catalanas, pues veríamos, como vemos en esta encuesta, pues que bajaría, y además bajaría mucho. ¿Por qué? Bueno, pues porque independientemente de que veamos que puede conseguir ciertas cesiones por parte del gobierno de Pedro Sánchez, al final mucho electorado catalán nacionalista ve que participa o se deja, digamos, manejar por el PSOE, por el PSC, por Pedro Sánchez y su gobierno, y no consiguen nada realmente significativo, y además está en la oposición ahora mismo en Cataluña, no está gobernando ni siquiera en coalición. O sea, todo eso pues le puede estar pasando factura. También el partido pues es un partido mucho más envejecido, con los años pues va perdiendo electorado, y hay otras opciones que están atrayendo más voto joven. Algo que sin duda refleja cambios en la sociedad catalana. Pues está habiendo un cambio similar al resto de sociedades que podemos ver a nivel nacional en España, a nivel de algunas comunidades autónomas grandes, tipo Madrid, tipo Andalucía, Valencia. No es algo novedoso, lo que pasa es que cierta predisposición mental de determinados electores, sobre todo jóvenes, o localizados en algunas localizaciones de áreas urbanas o de áreas metropolitanas de grandes ciudades, o incluso en áreas agrícolas y ganaderas del campo, pues nos están diciendo pues que está sucediendo lo que sucede en otros países de Europa. Lo mismo que sucede en algunas zonas de Italia, de Alemania, de Francia, de Reino Unido, incluso de Portugal. Bueno, pues no es algo distinto, pero sí se canaliza a través de otros partidos políticos.
Claro, sería inviable ver un gobierno formado por PP, Vox y Alianza Catalana, porque aunque comparten, sobre todo con Vox, algunos puntos de vista, como ese discurso anti-inmigración, son verdaderamente una antítesis en lo que respecta, por ejemplo, a ese sentimiento de pertenencia, uno que defiende los valores de España y la patria, y otro plenamente separatista e independentista. Por lo tanto, José Miguel, ¿sería viable verles juntos? No, bajo ninguna circunstancia, jamás. Otra cosa es que pudieran coincidir en alguna votación en un supuesto Parlamento catalán. Medidas anti-inmigración, medidas pues anti-Comisión Europea, anti-Agenda 2030, por decirlo de alguna forma, antiglobalista. Ahí podrían coincidir en alguna votación puntual, pero a nivel programático o digamos de esencia, de ideología claramente definida, es imposible. Vox es un partido de ámbito nacional español, es un partido muy españolista, y Alianza Catalana es todo lo contrario, es un partido pues muy nacionalista, muy radical, yo diría que plenamente xenófobo y supremacista. Solo hay que ver las declaraciones de su líder, que son todas en catalán, no responden ni en español cuando le preguntan en español. Y yo creo que en ese sentido serían completamente incompatibles. Otra cosa, como digo, es a nivel puntual, ¿de acuerdo? No és una llei de polítiques d'immigració que es discuteix a Madrid. Aquesta la volem fer des del Parlament. Aquí entran en juego otros factores, como la lucha por el discurso de inmigración del que Junts pretende hacer bandera con el traspaso de competencias, aunque parte de la izquierda la rechaza. Esa ley racista que pactaron el PSOE y Junts y que se enmarca clarísimamente en esa competición electoral que se está produciendo en Cataluña entre Junts y Alianza Catalana. Esta es una ley abiertamente Esto sin duda racista, está afectando al en la votante de Junts, que no termina de ver sentido al voto en este partido. Guillermo Altarrabia es delegado del debate en Cataluña. Yo creo que Alianza Catalana pasa a competir con Junts en el momento en el que Junts pacta con Pedro Sánchez el gobierno. Seguramente las semillas estaban antes, pero el momento crucial es este. ¿Por qué? Porque es el momento en el que Junts queda como atado a los socialistas, ¿no? Y eso de cara al votante independentista, pues es una faena, claro, porque tú estás pensando que estás votando o sosteniendo en el poder a aquellos que eran el 155, que eran la España opresora, ¿no? Y ahora estás aguantándoles el gobierno. Un gobierno que además, a medida que van pasando los meses, pues van saliendo casos de corrupción, va habiendo casos de degradación institucional, va habiendo toda una serie de atropellos, ¿no? Que en el debate ya lo estamos explicando. Y entonces el votante independentista que ve todo eso dice, vale, estamos aguantando a este gobierno ¿a cambio de qué? A cambio de un traspaso de competencias en inmigración que ha quedado hoy parado, a cambio de un catalán en Europa que sea oficial, una oficialidad del catalán en Europa que no se llega a dar, no se llega a materializar, a cambio de una amnistía que no amnistía a Puigdemont, con lo cual pues muchos votantes tienen esta sensación de ¿para qué nos está sirviendo Junts? Y en cambio ven en Alianza Catalana, en Sílvia Orriols, que recordemos que es un partido pues también ultranacionalista, ¿no? Seguramente un punto más que Junts, ¿no? O más desacomplejadamente, o lo dicen de forma más desacomplejada que Junts, este rechazo por todo lo que sea España y todo lo que sea huela español, y en cambio tienen pues un discurso mucho más de línea dura, ¿no? Pues con la inmigración, con la inmigración ilegal, pues por la seguridad, contra la ocupación, contra una serie de preocupaciones que están en muchas personas, ¿no? Y cada vez más. Entonces, muchos votantes independentistas, desde estos pactos con el PSOE que no están dando los frutos que les gustarían, pues ven en Alianza Catalana una alternativa más que viable, y las encuestas solo son un reflejo de esto. Guillermo, ¿cómo se está viviendo también allí este sondeo? Este sondeo de La Vanguardia que comentas, la verdad es que ha sido una cierta sacudida en el panorama político catalán, y aquí se ha visto con sorpresa, pero también como con cierta sensación de inevitabilidad, ¿no? Recordemos que es un sondeo que a Alianza Catalana le prevé que pasar de 2 escaños a 19, y Junts, en cambio, de 35 que tiene ahora en el Parlamento de Cataluña, caería hasta los 21, con lo que la diferencia entre ambos se quedaría solo en 2. Es y a un paso de dar el salto, ¿no? Alianza Catalana, con lo cual
es cierto que es muy chocante, pero también es verdad que es una tendencia, ¿no?, este traspaso de votos de Junts a Alianza Catalana que lleva ya dándose desde hace meses. Y si ponemos la mirada en el futuro, el Parlamento catalán está engrosando su base hacia la derecha, su base más conservadora, pero es que esta parte cuenta con la derecha independentista. Entonces es un tablero que se dibuja difícil de cara al futuro, ¿no? Pues esta es la pregunta clave en realidad a nivel local. ¿Qué pasa en el Parlamento catalán? Porque con los números en la mano, con estos últimos números en la mano y aunque no sean tan extremos como el sondeo de La Vanguardia, que puede ser más o menos creíble, pero que es un dato, lo que ocurre es que hay un parlamento que o bien es un parlamento ingobernable, es decir, en el que no hay ninguna mayoría viable porque no sumarían las izquierdas, no sumaría un arco independentista por las dificultades de poner en común a la CUP con Junts, para que nos entendamos. No habría tampoco seguramente una suma de las derechas porque Vox y Alianza Catalana difícilmente se pondrán en común en cuestiones de ámbito catalán. Entonces quedarían unas sumas imposibles de hacer y por tanto nos abocaríamos a una situación de ingobernabilidad en la que no... La otra opción es que el PSC de Salvador Illa capitalice la presencia de Alianza Catalana, es decir, si Alianza Catalana logra dividir a Junts y por tanto vuelve muy difícil esta alianza independentista, ¿no?, por las fricciones entre pues Esquerra y Alianza o la CUP y Alianza, entonces lo que ocurriría sería pues que a Salvador Illa se le podría abrir camino y perpetuarse en el poder por incomparecencia del adversario, ¿no?, o por la imposibilidad por parte del resto de partidos que le podrían hacer frente de articular una alternativa. Luego está el crecimiento de Vox, que también lo reflejan las encuestas, y el PP mantiene un buen resultado, pero en cualquier caso no llegan a formar una alternativa seria. Siempre existe la quimera de la suma PP, Vox y PSC, pero esto ya podía ocurrir en las últimas elecciones autonómicas, los números ya daban para ello y no ocurrió. En el fondo, esto tiene un cambio en el sentir de la sociedad catalana, con un sentimiento de pertenencia fuerte y también un fuerte desarraigo que se está viendo a nivel global. María Martín Revuelta, directora de comunicación de GAT3, ¿qué hay detrás de este traspaso de votos y especialmente cuál es ese cambio, ¿no?, en el sentir de la población catalana? Bueno, yo creo que sobre todo en los menores de 45 años, pero en general en toda la población activa, se ha instalado una sensación de denominémoslo anti-establishment o el sistema me está fallando, no me está gestionando adecuadamente, y eso ha creado mucha desafección en el votante. Y por lo tanto los partidos nuevos, que tiene un discurso más duro contra la gestión anterior o contra el sistema en general. En unos casos, en este caso, es un poco más de corte independentista, pero lo estamos viendo también a nivel nacional con Vox. Bueno, pues están recogiendo ese desgaste o esa desafección ciudadana respecto a un sistema que la gente considera que les está fallando. Entra un poco la frustración que hay en general, no solo en Cataluña, sino en toda España, como digo y te decía antes, con esa élite política que se ha centrado en asuntos que realmente no han resuelto los problemas de los ciudadanos y que los ciudadanos ven que se está engordando, que engordan sus problemas, ¿no?, que no se soluciona. Pues allí en Cataluña los rodalíes no funcionan, el Prat no crece, la economía no parece terminar de despegar tanto como los políticos hacen creer que despega, la cesta de la compra cada vez es más cara, la inmigración en algunos territorios se ha convertido en algunos lugares muy concretos en problemas de inseguridad ciudadana. Es decir, hay una serie de problemas. La vivienda, que es un tema súper transversal, está impidiendo a toda una generación poder emanciparse y crear un proyecto de vida. Todo esto, evidentemente, que no es algo único y exclusivo de Cataluña, sino que se extiende a toda España, pues está provocando frustración, ya no solo en la gente joven, sino ya empezamos a ver en las encuestas cómo incluso en sus mayores este desgaste cada vez es más profundo y esta desafección cada vez es más generalizada.
Y lo que estamos viendo es que en Cataluña en concreto pues lo está sabiendo recoger Alianza y en el resto de España pues en mayor medida Vox. Gracias, María, por analizar la situación actual de Cataluña con nosotros en el debate. Pues muchas gracias a vosotros.